En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir las lecturas del 7 de agosto del 2019, miércoles. La primera lectura es tomada del libro de los Números, capítulo 13, del 1 al 2, del 25 al 14. El capítulo 1 del verso del 26 al 29 y del 34 al 35. Ven cómo van cogiendo de aquí, de acá, de allá y van armando toda una lectura, ¿verdad? Porque lo importante es el mensaje, ¿sí? Pero la iglesia es sabia a la hora de coger pedacitos de lectura y armar un texto bíblico que nos ayude a ver lo que el Señor quiere de nosotros, ¿sí? Porque es el Señor quien nos guía a través de las lecturas diarias. De no guiarnos por las lecturas diarias, pues no sabría yo, nos guiamos entonces por nosotros. Es una ayuda que nos da la iglesia y Dios para estar conectados con Él diariamente. Dice la lectura: en aquellos días el Señor le habló a Moisés en el desierto de Parán y le dijo: envía algunos hombres, uno por cada tribu paterna, para que exploren la tierra de Canaán, que le voy a dar a los hijos de Israel. Van a entrar en la tierra prometida, a ver qué es lo que hay. No pierdan la perspectiva. Ellos van a entrar en la tierra prometida. De la misma manera, la tierra prometida es para nosotros la vida eterna, y de la cual nos viene a hablar el único que ha entrado allí, que es Jesús. Jesucristo, que es de allí, de la vida eterna, ha venido a nuestro mundo a hablarnos de la vida eterna. Ya lo estuvimos viendo ayer en la transfiguración. Y luego nos da las primicias de esa vida eterna, y nos las muestra para que nosotros en esta vida gustemos o pregustemos en la Santísima Eucaristía de lo que vamos a vivir después de la muerte. Pues no pierdan esta perspectiva cuando se habla de la vida eterna, cuando se habla de la entrada a la tierra prometida. Dice: al cabo de 40 días volvieron los exploradores, después de recorrer toda aquella tierra, fueron a presentarse ante Moisés, Aarón y toda la comunidad de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cadés. Le mostraron los productos del país y les hicieron la siguiente relación: fuimos al país donde nos enviaste y de veras mana leche y miel. Es como Dios lo había dicho: les llevaré a un lugar que mana leche y miel. O sea, en la abundancia, fértil. Tú, la experiencia de vivir en el desierto, a vivir en un país, en un lugar de prosperidad, de abundancia, fértil. Como puedes ver por estos frutos, dice la lectura. Pero el pueblo que habita en el país es poderoso. Las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Y hasta hemos visto allí gigantes descendientes de Anac. Imagínate tú, yo no sé si ellos son gigantes o es que los israelitas eran muy pequeños, pero dice que eran gigantes lo que habían allí. Los amalecitas ocupan la región del sur. Los hititas, amorreos y jebuseos ocupan la montaña, y los cananeos la orilla del mar y la ribera del Jordán. Luego Israel tendrá que entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Y hacerse paso en medio de la idolatría, hacerse paso en medio de estos pueblos que son politeístas, hacerse paso en medio del pecado, hacerse paso en medio de estos pecados capitales, ¿verdad? Caleb, uno de los exploradores, calmó al pueblo, que empezaba a criticar a Moisés, y les dijo: vayamos y conquistemos el país
porque sin duda podremos apoderarnos de él. Porque es que nos da miedo cuando nos presentan un reto así, lo podemos ver como un problema. Ciudades fortificadas, ciudades muy grandes, personas que parecen gigantes, no sé cuántos pueblos, y entonces como que te intimida. Pero no debemos intimidarnos ante la vida, porque Dios nos acompaña. Y entonces lo malo es que nos pongamos nosotros a criticar, a murmurar. Es que la vida es así, hermano. La vida es así. Las cosas no se dan fáciles. Ellos mismos tuvieron que entrar en esa tierra prometida y batallar, mantenerse fieles a la alianza en medio de todas esas cosas, en medio de toda esa gente, en medio de todos esos pecados capitales que representan todos estos pueblos, y luchar contra ellos y vencerles, que es lo que dice Caleb. Dice, vayamos, conquistemos, porque sin duda podremos apoderarnos de él, podremos hacerlo. Pero los demás hombres que habían ido con Caleb dijeron, no podemos atacar a ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y una de las cosas que nos permite a nosotros conquistar la vida eterna, destruir los ídolos, es el miedo. El miedo nos paraliza, el miedo nos detiene. No, yo no puedo ser santo porque soy muy pecador. Pues precisamente Dios ha llamado a los pecadores a la santidad. Dios no te va a pedir algo que tú no puedas lograr, porque Dios te ayuda. Dios te da las herramientas para que tú puedas vencer. Y dice que empezaron a hablar mal del país que habían explorado. O sea, hablar mal de la vida. Hablar mal de donde el Señor nos ha puesto o nos va a enviar. Y realmente Dios es quien nos lleva. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos la vida fácil, que se nos den las cosas fáciles y sin problemas. Y entonces murmuramos, entonces criticamos y empezamos a hablar mal de la vida. Y la vida es muy hermosa, tiene problemas, ¿sí? Así es la vida, así es la vida. El país que hemos recorrido y explorado no produce lo suficiente ni para sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto allí es muy alta, como yo te decía. Depende de cómo tú lo mires, o la gente es muy alta o tú eres muy bajito. Hemos visto hasta gigantes descendientes de Anac. Junto a ellos parecíamos saltamontes y como tales nos veían ellos. ¿Y qué tiene que te vean como un saltamonte? Adelante, adelante. Al oír esto, toda la comunidad se puso a gritar y se pasó llorando toda la noche. Imagínate tú, con esos tiros, ¿quién duerme? Si tú tienes una persona al lado que te mete miedo por todo y que se está lamentando de todo y que protesta por todo y no ve la belleza de lo que hay en esta vida que Dios nos ha dado, no avanzamos nunca. Entonces nos pondremos nosotros a gritar y a llorar. Entonces el Señor les habló a Moisés y a Aarón y les dijo, ¿hasta cuándo va a seguir protestando contra mí esta comunidad perversa? He oído las quejas de los hijos de Israel contra mí. Porque no es que nos pasamos, mis queridos hermanos, es que nos pasamos la vida nosotros murmurando de la vida que tenemos. De que si el trabajo, que si el salario, que si la mujer que me diste, que si el esposo que me diste, que si mi hijo, que si el transporte, que nos pasamos la vida entera murmurando, criticándolo todo, y eso es lo que hace es oscurecernos, eso es lo que hace es oscurecer el alma. Es bueno ver en la realidad de la vida que tenemos día a día las cosas bellas, resaltar las cosas hermosas que Dios nos da, porque si vemos solamente lo negativo que realmente existe, entonces se oscurecerá nuestra alma, entonces nos pondremos a llorar todos y a gritar toda la noche. Pues nada, el Señor dice, hoy he escuchado las quejas contra mí, porque al final lo que hacemos es
criticar a Dios. Ve y diles, dice el Señor, por mi vida, dice el Señor, voy a hacer con ustedes lo que han pedido que suceda. Por haber hablado mal de mí, morirán en el desierto todos los que fueron registrados en el censo, de 20 años para arriba. Les juro que no entrarán en la tierra que prometí darles, con excepción de Caleb, hijo de Jefuné, y de Josué, hijo de Nun, que fueron los que entraron. Los otros no pudieron entrar. Pero no entran porque es que no quieren entrar. Tengan en cuenta esto, es que después dicen que Dios es malo. No, es que Dios no es que sea malo, no es que Dios castigue, es que tú lanzas el castigo sobre ti. Tú mismo creas el castigo, porque es que no quieres entrar en la tierra prometida, porque pones pretexto a todo, lo ves malo todo, y no todo es malo. Pero ¿quién eran los que querían entrar? Caleb y Josué, ellos sí querían entrar. Y así como ustedes emplearon 40 días en explorar el país, así cargarán con sus pecados 40 años por el desierto. Un día por año, a razón de un año por día. Así sabrán lo que significa desobedecerme. No es que Dios castigue, es que al desobedecer a Dios, el hombre mismo experimenta el infierno, porque se aparta de Dios. Yo, el Señor, he hablado. Esto es lo que haré con esta comunidad perversa, amotinada contra mí. Y es muy real, esto es muy actual. La humanidad se está amotinando contra Dios y está cayendo en perversidades. En este desierto van a consumirse y en él van a morir. Y hay personas que realmente no irán a la tierra prometida. Realmente hay personas que no irán a la vida eterna. Esto es una realidad. La gente piensa que sí, Dios es muy misericordioso, Dios lo va a perdonar todo, pero es que tú no quieres ir a la vida eterna, hermano. Y el que no quiere ir a la vida eterna, pues no irá por decisión propia, no porque Dios no quiera. Las puertas del cielo están abiertas y Dios va a tener misericordia de ti hasta el último momento. Dice el Salmo 105, por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Dice el Salmo, hemos pecado igual que nuestros padres. No es una cosa del pasado, es que nosotros también lo cometemos. Hemos pecado igual que nuestros padres, cometimos maldades e injusticias, es cierto. Allá en Egipto nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas, ni nosotros tampoco nos cuesta. Se olvidaron pronto de tus obras y no se fiaron de tus designios, ni nosotros tampoco ahora. O sea, somos los mismos seres humanos. Su apetito era insaciable en el desierto y te provocaron, Señor, en la estepa, así como también nosotros provocamos al Señor y no nos fiamos de sus designios y nos olvidamos pronto de sus obras. Se olvidaron del Dios que los salvó. Todo este salmo, nosotros pudiéramos ponerlo en primera persona. Podemos decir, nos olvidamos del Dios que nos salvó, o me olvidé del Dios que me salvó, que hizo portentos por nosotros. En la tierra de Can, 1000 maravillas, en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Y Dios ha hecho grandes prodigios en tu vida, que no debes olvidar. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso, o sea, intercedió, así como Jesucristo intercede por nosotros, mostrando las llagas al Padre para que nos perdone, a fin de que en su cólera, en la cólera de Dios, no fuera el Señor a destruirnos. Entonces, así como Moisés intercede, así de la misma manera Jesucristo ante el Padre. Mateo 15, del 21 al 28. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón, que es el norte de Galilea. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar. Fíjense, una extranjera
que los extranjeros no contaban para nada. Y una extranjera dice, Señor, hijo de David, fíjense, ten compasión de mí. Ha hecho dos afirmaciones. Una es, Kyrios, Señor, como diciendo, Señor de mi vida, Señor, tú eres el Señor. Otra, hijo de David, o sea, reconocen él al Mesías. Nosotros que no somos judíos también por la fe que Dios nos ha dado, pero esta fue la primera mujer extranjera, o sea, no judía, que creyó en Jesucristo. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Y ahora hace una oración de intercesión. Fíjate, no quería nada para ella. Ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. O sea, ella hace una oración de intercesión por su hija, que tiene un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. ¿Por qué Jesús no le contesta ni una palabra? Porque Jesús es hijo de su cultura. Hasta ese momento Dios no había dado la fe a los paganos. Entonces Jesús, como buen judío, no habla con mujeres y mucho menos con mujeres extranjeras. Luego Dios va a hacerle ver a Jesucristo que su misión va más allá de lo que él pensaba. Porque Jesús va tomando conciencia de su misión y van a ver cómo esta mujer y Dios lo van a ir llevando. Jesús no le contestó una sola palabra. ¿Ya ven? Ni una palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban, atiéndela, atiéndela. Pero no porque los discípulos eran, qué buenos son los discípulos. No, no, no. Atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. O sea, no era que la atendiera por lo que ella estaba pidiendo, sino por la gritería que tenía esa mujer. Esta mujer estaba desesperada. Y la única solución a su vida y a su problema era Cristo. Fíjense qué belleza. Cosa que los judíos no habían tenido en cuenta. Pero una pagana, una señora de Tiro y Sidón, extranjera, tuvo en cuenta. Pues nada, él les contestó, pero le contestó no a la mujer, le contestó a los discípulos. Va la segunda parte. Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Jesucristo tenía clara su misión, y su misión era esta: las ovejas descarriadas de Israel, punto, ningún extranjero. ¿Está bien? Lo primero es, ante el pedido de la mujer, hacer silencio. Un judío hijo de su tiempo, no tiene que hablar con mujeres y mucho menos extranjeras. Segunda reacción de Jesús, no le dirige la palabra a la mujer, sino que le habla a los apóstoles diciendo, yo no he venido a los paganos, yo no he venido hacia esa gente, yo he venido a las ovejas descarriadas de Israel, yo tengo clara mi misión, yo no me voy a desviar de mi misión. Sigue, fíjense que esto va increciendo, va avanzando, y ella se acerca como hemos hecho nosotros que nos acercamos a Dios. Ella se acercó entonces a Jesús, cosa que no habían hecho los judíos. Se acercó a Jesús y postrada ante él, ya no es solo acercarse. Fíjense que esto es un itinerario catequético. Ella se acerca, o sea, ella tiene su petición, ella lanza su petición, ella está teniendo obstáculos para seguir adelante, pero ella se busca acercar más al Señor y llega a postrarse delante del Señor. Fíjense cómo esto va avanzando. Y le dice, Kyrios, ayúdame. Señor, ayúdame. Insiste en su petición. Insiste en su pedido. Fíjate que ayudarla no a ella, es ayudarla por su hija. Y él le respondió, fíjense que ahora sí se dirige a ella. Primero, ni la mira. Segundo, tampoco la mira y se dirige a los apóstoles. Pero ahora sí se va a dirigir a ella. Y le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Claro, aquí esta traducción habla de perritos, habla de perros. ¿Por qué? Porque los que no eran judíos eran considerados unos perros. Y Jesucristo, como un buen judío varón,
dice, no está bien quitarle la palabra de Dios, el pan, no está bien quitarle la palabra de Dios a los hijos para dársela a los perros, a los paganos. Mire, con un desplante así, yo que soy tan soberbio, yo me hubiera ido ahí mismo. Pero esta mujer ha hecho un camino, esta mujer insiste con humildad. Pero ella replicó, es cierto, Señor. Fíjate que ella no se defiende, ni que le dice al Señor qué grosero eres, qué manera de tratar a los extranjeros es esta, nada. Ella dice, es cierto, Señor, es cierto. Pero también los perros, o sea, nosotros, los paganos, los que no somos judíos, se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. O sea, ni siquiera la que tiran, es la migaja que cae de esa palabra de Dios que ellos no quieren. Porque los judíos tenían una manera de comer que para nosotros no sería, nosotros no estamos acostumbrados a eso. Los judíos, ¿qué hacen? Los judíos en aquella época cogían el pan, por ejemplo, lo mojaban en la salsa, ¿verdad? Lo comían y luego el pedacito de pan que tenían en la mano no lo volvían a mojar en la salsa, lo tiraban al piso. Pero no solo ese pan que tiran al piso para que coman los perros, sino que la que dejan caer de la mesa. O sea, los judíos no están teniendo en cuenta la palabra de Dios. Jesucristo les está hablando y ellos están haciendo los sordos. No quieren convertirse. En cambio, dice esta mujer, yo, que soy una extranjera, con lo mínimo, con lo poquito, con las migajas de lo que tú estás diciéndole a estos judíos, yo me salvo y mi hija se le quita el demonio y recupera su salud y su salvación. Es cierto, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondió. Fíjense, Jesús se da cuenta aquí, entonces, recuerden que esto es una escritura que es post-pascual. Primero existe la experiencia y después la escritura. Pero Jesús entiende aquí que Dios ha dado la fe a los paganos. Esta mujer, siendo una extranjera, considerada una perra para los judíos, cree en Cristo. Y Jesús le dice, mujer, ya no es que no le dirija la palabra, ya no es que la ignore, ya no es que diga, el pan de los hijos no se le da a los perros, no, ya le da un título que fue dado en el Génesis a aquella mujer, Eva, sin pecado. Le dice mujer. ¿Por qué? Porque ha llegado la salvación a la vida de esta mujer y con la salvación el perdón de sus pecados. Aquella mujer que del Génesis, una mujer sin pecado. Qué grande es tu fe, le dice el Señor, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Fíjese que Jesucristo no le dice, yo te voy a dar lo que tú quieres. Dice, no, lo que tú deseas, que se cumpla. O sea, por tu fe te has salvado. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Fíjense que no cuando llegó después, al ratico, no, en ese mismo instante quedó curada su hija. Que Dios te dé esa fe también, que nos dé esa fe para acercarnos al Señor sin miedo, acercarnos a Él, postrarnos delante de Él y alimentarnos también nosotros de las migajas que caen de la mesa. Con eso es suficiente. Que Dios te bendiga en el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.